observar el video y la explicación. Si tienes alguna duda, alguna inquietud, listo, ahorita me la preguntas. Y la idea pues es que mientras estás observando la explicación, estés tomando nota de los apuntes pues más relevantes, más importantes, los nombres de algunos representantes, algunos autores, escritores, ¿listo? Como para que no sea tan monótono, solo escuches y ya, ¿listo? Listo, profe. 12. Entonces vamos a estar muy atentos a la explicación, ya que pues vienen muchos cambios, muchos sucesos, entonces muy pendientes también para la narrativa y lo lírico. Esto tiene muchos cambios, ¿cierto? Según sus antecedentes y sus procesos. Entonces, por favor, muy atentos. Listo, entonces vamos a empezar un poco hablando de este contexto histórico. Recordemos que este tema es para grado noveno, tema 12, literatura contemporánea. Entonces vamos a ubicarnos un momento en la época de 1914, ¿listo? Se dice que en este tiempo fue todo donde se organizó lo de la Primera Guerra Mundial. Dice que la Primera Guerra Mundial fue una guerra entre potencias, ¿cierto? Entre los imperios y las personas que estaban colonizando en este entonces. Esto se dio en Europa. También dice que en 1914 mantenían mucho la supremacía económica en el mundo, ¿cierto? Como siempre se ha visto, siempre pues la guerra ha sido por el dominio, por el monopolio y pues por las riquezas. El que más tiene es el que pues más poder quiere tener sobre el pueblo. También en 1914 se empiezan a ver nuevos ajustes. Entonces empieza ya a, como tal a manejarse la ingeniería genética, ¿cierto? Desde que esta se produjo en el 2003, ya es un adelanto que pues a nuestra edad no está tan antiguo, ¿cierto? Así que también cuando se completó esta identificación de todos los genes del ser humano, ¿cierto? También empezó el estudio del cambio climático, aumentaron las emisiones de gases, esto lo que ha provocado es que varíe el clima, ¿cierto? Que se vea pues más contaminación, que el clima pues ya no sea igual, ya por eso se prolongan tantas enfermedades y demás. Esto también hizo esto a esos estudios pues climáticos que realizar. También en 1914 se encuentra la conquista del espacio. Es que fue cuando el primer hombre llegó a la luna, esa carrera como por explorar el espacio no ha disminuido. La NASA ya ha enviado a Marte algunos robots de última generación que han confirmado que el paso es exitoso de agua en el planeta vecino. ¿Listo? Entonces ya empezaron a verse como más aspectos. También algo muy importante, la tecnología de la información y la comunicación. Ya empezaron a jugar papeles más importantes en la actividad económica, política y social. Ya estas nuevas tecnologías de información y comunicación ya aún nos permiten comunicarnos de una forma más inmediata, a un bajo costo, ¿cierto? Nos permite comunicarnos en cualquier sitio, en cualquier parte del mundo y se podía vivir, digamos, más fácilmente en sociedad y estar informado. Entonces ahí es donde empiezan a crearse tecnologías nuevas, redes nuevas, aplicaciones diversas para unir pues un poco más a las personas, pero a través de estas nuevas tecnologías se pierde un poco, es como el contacto de las personas, ¿cierto? Ya ahorita todo es por medio del WhatsApp, del Facebook, del Twitter. Entonces también eso ha traído muchas cosas buenas, también cosas negativas, digamos en el caso de la narrativa, ya las personas no leen, ya las personas no escriben, porque pues ya todo está diseñado, simplemente decimos, ok Google, ¿qué es tal cosa, cierto? Y ya todo lo tenemos más práctico. Entonces mi consejo es no dejar pasar esto tradicional, ¿cierto? Leer, escribir una carta, esas cosas no las debemos dejar perder. También, entonces, recuerde que estamos hablando todo lo que se ubica en la época de 1914. También están los medios de comunicación, como lo mencionábamos. Sé que todas estas nuevas tecnologías de comunicación, todas las nuevas TIC, surgen durante la Segunda Guerra Mundial
más o menos entre 1945, con el abatimiento de la Guerra Fría y la carrera espacial en 1947 y 1991. Este aparece más grande a nivel mundial. Entonces, ahí como observamos, ya se empiezan a crear más redes, ya los libros pasan un poco, ¿cierto? Ya si vamos a escuchar música, ya pues no lo vamos a hacer pues con un cassette o con un disco, no, ya simplemente la buscamos, la escuchamos y ya, ¿cierto? Estas tips son muy importantes conocerlas, chicos, porque ustedes saben que la tecnología día tras día va avanzando. Entonces la idea es nosotros también adaptarnos a ello, conocer los programas para hacer mapas mentales, mapas conceptuales, videos, ¿cierto? Todo eso es muy importante porque nos beneficia académicamente, sin dejar a un lado la escritura y la lectura, eso es muy importante. ¿Listo? Entonces vamos a mencionar algunas características de la literatura contemporánea. Entonces, en lo narrativo, ¿listo? En lo narrativo, dice que la narrativa contemporánea es una rama de la literatura, ¿cierto? Ya que esta aborda diversas temáticas de procesos históricos, cómo se sitúan, en qué etapa se organizaron, ¿cierto? Según las guerras mundiales, más que todo sobre la Segunda Guerra Mundial, es donde se llegaron a modificar, a cambiar costumbres, modos de expresión, ¿cierto? De lo tradicional, de lo que se veía antes. Recuerden que por allá en la época precolombina siempre se mencionaba, eran cosas que le beneficiaran a todo el mundo, como a los astros, la naturaleza, el cuerpo, ¿cierto? Ya en la conquista ya se buscaron cosas diferentes, ¿cierto? Que ya el pensamiento fuera más libre, ya fuera más cortés, que ya las personas pudieran escribir sus poemas, sus palabras por medio de rimas, y vemos que ya hay un poco más, se va adelantando un poco más todo el proceso. Y aquí ya en la contemporánea, entonces ya es algo más libre, ya nos podemos expresar, ya podemos mostrar lo que nosotros sentimos libremente, ¿cierto? Podemos pensar críticamente de algún tema y no nos vemos afectados pues como socialmente, como se veía anteriormente. Entonces, entre esta contemporaneidad están estos diferentes géneros que vamos a observar. Entonces está el teatro. Dice que el teatro desde finales del siglo XIX se ha transformado mucho, ¿cierto? Hay muchos representantes importantes, ahí los observamos. El teatro también es una forma de comunicación. También ahí pueden representar hechos dramáticos, pueden representar hechos históricos, se pueden dejar ciertas enseñanzas, ciertas moralejas, ¿cierto? Nosotros en forma de teatro podemos representar cualquier cosa, una obra, una novela, un ensayo. Entonces son esas formas que tenemos nosotros ahorita para poder utilizar. También está la poesía. Recuerden que la poesía yo creo que es uno de los géneros más antiguos que hay. Entonces ya acá, ya lo que buscan es que sea original, que sea literaria. Recuerden que la poesía que se escribía anteriormente era muy compleja o sea, era muy compleja para leer y para redactarla, ya que ellos mencionaban eran unas palabras de poetas. Entonces por eso era como tan complicada. Ya ahorita ya lo que buscan es que se hable de una forma coloquial, bonita, pero que se hable al amor, se hable a la guerra, a la soledad, pero entonces ya la podemos como entender y comprender. El ensayo, recuerden que el ensayo dice que aparece más o menos en la segunda mitad del siglo XX en España. Este lo que hace es que ya nosotros podamos partir de una idea de un escritor, como a pelear nuestra idea central, ¿sí? A poner nuestro acuerdo o en desacuerdo según lo que nos están dando a opinar. Ejemplo, el agua, tal escritor dice que sirve solo para lavarnos las manos. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, ¿cierto? El agua es un bien común que necesitamos para alimentarnos, para bañarnos, para todas nuestras necesidades humanas. Entonces, eso es un ensayo, poder usted argumentar su punto de vista.
algunos temas tratados en la literatura contemporánea y obras. Entonces acá vemos, está la Metamorfosis, creo que ustedes la han escuchado, la Colonia Penal. Él fue un representante muy reconocido en la literatura contemporánea. Él era de Alemania, nació en una familia de comerciantes. Entre sus obras destacadas, como lo mencionaba, está la Metamorfosis, es como la más común. También está él era un escritor irlandés, también aportó mucho con sus novelas en los siglos XX, ¿cierto? Él ya hacía unas novelas más influyentes, más renovadas, las hacía en el idioma de inglés, entonces tal vez por eso no son tan conocidas para nosotros. También está Ernest, él también fue un novelista estadounidense. Lo que buscaba era como reflejar actitudes literarias frente al diario escolar, ¿cierto? Frente a situaciones que se veían escolares, sobre todo lo que se generara alguna influencia para las personas que lo escuchaban, ¿cierto? Elementos trágicos. Entonces seguimos mencionando acá hay más autores. Entonces está otro, él era de España, él es el narrador ensayista, acá vemos las obras destacadas, algunos realizan sus obras en inglés, de pronto pues no es tan conocido para nosotros, pero los debemos pues tener presentes. Listo chicos, entonces acá les dejo para que estén tomando sus apuntes, estén muy pendientes de estos escritores y autores representativos. ¿Listo? Entonces a continuación vamos a observar un video. Ahí nos van a resumir lo que de pronto quedó inconcluso de algunos autores, de algunos escritores. Entonces van a estar muy pendientes al video. ¿Listo, chicos? La idea es que hoy aprendamos qué cambios ha tenido frente lo precolombino, lo colonial y lo contemporáneo. ¿Listo? Lo contemporáneo pues es lo que vivimos ahorita. Y cada vez sigue variando según la tecnología. Entonces muy pendientes. La literatura contemporánea engloba la producción literaria occidental producida en Europa y América a partir de la época de las revoluciones, tanto la americana como la francesa. Al igual que el arte moderno, este tipo de literatura se conoce así no solamente por haber sido escrita a partir del siglo XIX, sino por romper drásticamente con todo lo anterior. La literatura contemporánea ha vivido varios movimientos o estilos literarios bien definidos. El primero fue el romanticismo, un movimiento no solo literario, sino también cultural y político, donde se dejó de lado la razón y lo primordial eran los sentimientos. Walter Scott, Lord Byron, Mary Shelley y José Zorrilla son algunos de los más importantes en esta etapa. La siguiente etapa del movimiento literario se conoció como postromanticismo, aunque básicamente es un concepto artificial que designa el parnasianismo, el simbolismo y el decandetismo, tres evoluciones diferentes del anterior tronco romántico del que hablamos. Luego llega el realismo o naturalismo. Este se libró del sentimentalismo, la fantasía y la anarquía formal. Nació con él la novela social, reflejando la nueva sociedad de clases. Y la novela psicológica, preocupada por los temperamentos y motivaciones personales. Dickens, Pérez Galdós y Flaubert son algunos de los autores más representativos de este movimiento. Tras ellos llega la experimentación propia del modernismo. El considerar únicamente a un grupo selecto por su conocimiento y la experimentación era típico de este tiempo.
Así que Hemingway, Joyce o Virginia Woolf fueron algunos de sus mejores exponentes. El modernismo se conoce como el inicio de las vanguardias, con el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo, etc. Federico García Lorca y Pablo Neruda, por ejemplo, son destacados en este estilo y bastante conocidos. En cuanto a hechos artísticos, hubieron distintos cambios, particularmente en la literatura y concretamente en la poesía, ya que no solo era una serie de palabras escritas, sino que incluía elementos visuales y orales, alterando por completo la estructura tradicional de estas composiciones. Realmente este tema es bastante extenso y trae consigo mucha información adicional explicando cada concepto y personaje envuelto en ello. Gracias. Listo, entonces como te decía al iniciar, este es un tema muy extenso, listo, porque pues son todos los avances contemporáneos que han venido. Entonces, como lo mencionábamos ahí, más o menos esto surge en el siglo, más o menos siglo XIX, ¿cierto? Aparece todo lo que tiene que ver el ensayo, los escritos libres, ya no solo se escribía en lo que, digamos, la gente de dinero tenía, no, sino ya era como una literatura más individual, más crítica, pero sobre lo que cada uno pensaba. Entonces, eso es importante tenerlo claro, ¿listo? También se dice que este periodo ha sido como tal una forma, un estilo nuevo, ya que la mayoría de académicos decían que esto fue como la Segunda Guerra Mundial, donde se pudo destacar todo lo que tenía que ver con la literaria, todo lo que se podía hablar y todo lo que se podía hacer. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la explicación de la guía de trabajo del día de hoy. Recordemos que siempre hay un apoyo audiovisual en plataforma, entonces debes observarlo y en base a ello vas a realizar un mapa conceptual. ¿Listo? Recuerda que debe tener conceptos, algo muy, muy clave, pero entonces no se te olvide mencionar exponentes, escritores, fechas importantes para que lo tengas en cuenta. En el centro de actividades, entonces ahí se menciona una parte de lo que se explicó en las diapositivas, entonces el origen, los representantes importantes, qué ha ocurrido en nuestra actualidad y pues las características más importantes de la literatura contemporánea. Entonces, ¿qué debes hacer con esta información? Aquí vamos a ubicarnos en la segunda actividad. La primera actividad es leer, subrayar fechas importantes, y luego de ello tú vas a completar estas imágenes. Entonces, ¿qué debes hacer? Dice, analiza y realiza un juicio crítico frente a las siguientes obras de arte contemporáneo. Entonces, como tú observas acá, estas son obras de arte contemporáneo. Entonces, tú tienes que buscar por el nombre, digamos, ejemplo, Mona Lisa. Entonces, tú debes buscar qué es lo que él pretendía mostrar o reflejar con esta obra de arte y si sí se cumplió con la expectativa o no. Entonces, cada uno tiene su nombre aquí en la parte superior, en la parte inferior, perdón, tiene el nombre, la fecha, entonces tú debes buscarlo y en base a eso lees algo muy cortico y tú, en tu opinión crítica, ves si sí el autor pretende representar eso o al contrario no es muy clara o de pronto según tu juicio no es claro lo que él quiere dar a conocer, interpretar ahí. ¿Sí es claro lo que toca hacer en ese punto? Sí, ahora sí me quedó claro, gracias. Listo. Entonces acá en el punto número 3, ahí se mencionan diferentes autores, escritores, actividades pues durante el tiempo de la literatura contemporánea. Entonces luego de eso, entonces les dan una especie de fechas y acontecimientos. Entonces tú debes utilizarla para completar esta línea de tiempo. Entonces, ejemplo, en el año 1919, entonces vamos a ubicarnos en el año 1919, o sea, sería acá.
Como vemos, hay un acontecimiento que surgió en la literatura y otro que surge en el mundo, ¿sí ves? Entonces acá te piden que escribas qué surgió en la literatura y qué surgió en el mundo. Y así sucesivamente con cada fecha. ¿Sí es claro? Y, pero es que no entendí, o sea, ¿qué tendría que poner ahí? No se supone que... Ah, no, Digamos, sí, ya ya entendiste, entendí. digamos, en Gracias. 1919, entonces en la literatura. Se dice que en 1900 fue donde surgió todo lo de la metamorfosis, entonces tú ahí escribes la metamorfosis, ¿sí ves? Y en un lado solo te piden qué ocurrió en la literatura y en otro es en el mundo. Y ahí vas buscando la información de los cuadritos que están acá. ¿Listo? Listo. Sí, Acá sí. en el quinto punto, entonces les dicen que investigue un hecho literario que más te haya llamado la atención. Entonces tienes que escoger uno en la literatura y otro en el mundo. Y lo investigas y pones la información acá al frente. O sea, algo de todas las fechas que tuviste anteriormente, que tú digas, no, como que esto me gustó, me pareció interesante. Entonces tú buscas qué surgió y en la literatura y en el mundo. Eso es lo que hay que hacer ahí. Acá es como un fragmento, entonces lo vas a leer. Toda esta información debes leerla porque tú vas a ver que las vas a necesitar más adelante para completar las actividades. Entonces acá en el punto 6 dice, realiza un análisis visual de la metamorfosis. Yo creo que ya conoces la metamorfosis, ¿cierto? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué sucede? Igual este pequeño fragmento, ahí da como una parte de lo que fue eso de la metamorfosis. Si no, entonces sería bueno que busques en YouTube algo resumido como para que tengas ideas y puedas contestar estas tres preguntas. ¿Listo? Eso va en base a esa obra de la metamorfosis. En el punto 7, entonces les dicen que realice un escrito donde se evidencie su postura crítica frente al conflicto armado que se está viviendo en el momento. Entonces ya es según tu forma crítica, cómo puedes, no sé, aportar, ayudar a todo lo que se está viendo actualmente. Entonces recuerda que es postura crítica según tu forma de pensar. ¿Hasta ahí vamos claros? Sí, señora. Listo. Punto 9, entonces dice, observa las siguientes obras de arte y consulta cuál fue la inspiración y el motivo de los artistas. Entonces, este se parece al punto que estaba anteriormente. Acá sale el nombre y la fecha. Entonces, tú acá escribes el título de la primera obra y investigas cuál fue o por qué fue que lo realizó y vas describiendo cada una de ellas. Entonces, recuerda, acá están los títulos y las fechas, investigas y simplemente pones la información ahí de cada una de esas obras de arte. ¿Sí es claro? Sí, señora. Listo. Y acá en esta ficha de lectura, yo ahorita te voy a enviar un audiolibro muy cortico, entonces tú debes observarlo y en base a eso llenas esta ficha de lectura. Entonces, en la ficha de lectura, la verdad no sé en qué número irán. Igual, pues no pasa nada, digamos, no afecta a la ficha de lectura. Si quiere, puedes poner ficha de lectura tema 12 como para no perdernos. El curso, fecha de hoy, nombre completo, el título y el autor. Si en el audiolibro no sale título y autor, entonces simplemente escribes audiolibro, ¿listo? O si sale anónimo, el que salga. Si no sale, pones audiolibro. En páginas siempre se pone audiolibro porque lo estás escuchando y observando. Entonces debes sacar una idea principal, una idea secundaria. En el glosario si hay palabras desconocidas. Mínimo debe haber, así sea una sola palabrita desconocida, ¿listo? Y busca su significado. Y en la infografía es, no sé, un dibujo, un recorte, un diagrama, lo que tú quieras hacer en base al cuento o a la historia que viste. ¿Listo? ¿Alguna? Ok. Pues digamos que sí, tal vez entienda todo el audiolibro y no encuentro ninguna palabra desconocida. Bueno, entonces pues no la pones, porque yo sé que eso pasa, nunca encontramos palabras desconocidas. Sí, porque digamos que a mí para ver si no dejar eso vacío, lo que hago es buscar palabras desconocidas por internet y pues las busco y pongo su significado.
pero pues la idea es que sea del cuento, si no, pues no tendría como sentido, ¿listo? Pero igual Exacto. si no encuentras, pues lo dejas así, ¿listo? ¿No hay Listo. más dudas? No, no, señora. Listo, cualquier cosa quedó ahí pendiente, ¿listo? Listo. Muchas gracias. Que estés muy bien.